Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En los últimos vídeos, bueno, en el vídeo anterior más bien, estuvimos hablando. Lo último fueron las clases, la clase string, qué métodos teníamos y empezamos a ver algunos cuantos, como son el charat, el length y creo que no dimos ninguno más. Así que bueno, vamos a continuar porque posiblemente la clase string, recordamos que la clase string es aquella clase que representa la cadena de texto propiamente dicha, es posiblemente de las clases más importantes que tiene Java. Entonces, es importante, saberse todos los métodos no, pero es importante controlar un poco qué métodos tenemos disponibles para el tratamiento de cadenas de texto. Y hay una cosa que se me olvidó explicar el último día, pero lo explicaré cuando acabe lo de las clases relacionadas con estos métodos de la clase string. Que es muy importante saber cómo funciona, saber por qué ciertos métodos devuelven una nueva copia de lo que es la clase. No devuelven la misma instancia o el mismo objeto modificado, sino devuelven una instancia. Y hay otra cosa que también creo que no expliqué el otro día, que es el tema de literales. Pero el tema de literales lo vamos a dejar para aquellas personas que quieran ver el curso de certificación de Java 11, que es lo que me estoy preparando ahora. Ok. Bueno, no sé si os acordáis, en el curso de JavaScript, en el cual, bueno, vamos a borrar todo lo que hay aquí en el public void main. Para hacer las pruebas. Vale, no sé si os acordáis que en JavaScript, cuando expliqué los operadores igual, 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 distinto igual y distinto igual, igual. Y dijimos, bueno, acordados que igual, igual lo que hace es comparar el mismo valor sin tener en cuenta los tipos. Acordaros, JavaScript es un lenguaje débilmente tipado, no tiene prácticamente tipos, no existen. Y en cambio Java es un lenguaje fuertemente tipado, las variables les tenemos que definir un tipo, si no se les define un tipo da un error. Entonces, el igual, igual, igual es una opción que le pusieron para decir que sea igual en valor y en tipo. Es decir, que en JavaScript esto daría un true, pero esto daría un false. Igual que el distinto igual y el distinto igual, igual. En Java, este concepto no es correcto. En Java se trabaja con objetos, se trabaja con referencias. Y por tanto, cuando se trabaja con referencias, cuando estamos hablando de clases propiamente dichas, ¿de acuerdo? Si hablamos de variables primitivas, no hay problema. Igual, igual y distinto funcionan exactamente igual que en JavaScript. No hay ningún problema, porque son variables primitivas. Están almacenados su valor en una zona de memoria y nosotros directamente modificamos el valor en dicha zona de memoria. Pero es distinto cuando se habla de clases. Las clases, como ya expliqué hace un par de vídeos, nosotros cuando hacemos una referencia, cuando escribimos cuando instanciamos un objeto de una clase, por ejemplo, de string, o por ejemplo hacemos un main m igual a new main, era la clase main, ¿no? Como hace días que no grabo, vale. Aquí, alguno puede pensar, bueno, m tiene el objeto, está almacenado el objeto en sí entero, y no. Y os voy a explicar el motivo, porque esto es importante entender el motivo. El motivo es que m
que cuando nosotros estamos haciendo un M, nosotros no conocemos a priori todo lo que va a ocupar esa clase. Esta clase ahora mismo realmente no va a ocupar mucho, pero imaginémonos que aquí le definimos un atributo de tipo string llamado valor. Vale, y tú instancias M y dices, ¿cuánto kilobytes necesita M? O mejor dicho, ¿cuántos kilobytes va a pesar M? Tengo que instanciar memoria. ¿De acuerdo? Instanciamos memoria. Vamos a suponer que en total todo esto, a priori, vamos a decir que ocupa 10 kilobytes. Perdón. Vamos a decir, esto ocupa 10 kilobytes ahora mismo. Porque no hemos inicializado. Pero vamos a suponer que bueno, todo el programa va llenando y tiene toda la memoria ocupada y resulta que ya nosotros cogemos esta variable m y le decimos, vale, m es igual a cadena de texto, hola, por ejemplo. Claro, hay que almacenar espacio para eso. Aquí no habría problema. Porque podemos coger y hacer otra referencia y esa referencia apunta hacia otro lado. Pero muchas veces tenemos estructuras como pueden ser las array, por ejemplo, las arrays simples de enteros, en las cuales si queremos redefinir la array, necesitamos coger otro trozo de memoria y a lo mejor ya no cabe en ese trozo de memoria. Entonces, la solución implica en ir moviendo ese objeto de clase con todo lo que tiene definido dentro de trozo en trozo de memoria. Por tanto, nosotros no podemos siempre apuntar a una zona de memoria. Tenemos que tener una referencia al mismo. Con la referencia, a nosotros nos da igual que esté en la dirección 1 que esté en la dirección 30, que esté en la dirección 5 millones. Nos da igual porque nosotros tenemos la referencia y esa referencia siempre va a estar apuntando a donde está nuestro objeto almacenado. Como tenemos una referencia, nosotros al hacer el igual, alguno puede pensar, bueno, por ejemplo, vamos a hacer un string, para que veáis el ejemplo. Un string C, le vamos a decir que esto es, bueno, en este caso es que va a dar un true. Pero va a dar un true por otro motivo. Espera, hay que hacerlo. Esto, cuando explique literales, entenderéis por qué estoy haciendo esto ahora. Bueno, alguno dirá, F y C son iguales. Entonces, si yo hago aquí un system print line de F igual a C, pues debería dar un true, ¿no? Digo yo, bueno, creo que era este, ¿no? Y veis que da un false. Y dices, hostia, Pedrín, ¿pero por qué da un false? Si hola es igual a hola. De hecho, dice, alguno puede decir, bueno, es que no pone lo mismo. Vamos a ver si pone exactamente lo mismo en las dos cadenas. Perdón, se me ha cortado. A veces no sé por qué se me corta. Bueno, porque le doy a una tecla sin querer. Bueno, veis que da las dos cadenas hola. Y claro, pero si es que da la misma, ¿por qué no lo considera exactamente igual? Porque son dos referencias distintas. Y ahora mismo hay un método que no lo hemos visto, pero que es tu string. Tu string lo que hace es mostrar una cadena de texto que si no especificamos nosotros el método, que eso ya lo veremos en sobrecarga de métodos, no, en sobrecarga no, sobre escritura de métodos,
veréis ahí, si podéis decirle que escriba, pues mira, según lo que tenga este objeto definido y demás, pues escribes esto. Si no, si no se le define, por defecto, lo que hace es imprimir la referencia al espacio de memoria al que está apuntando. Entonces, nosotros guardamos, yo ahora le doy, porque... Ah, no, vale, porque el método string imprime su cadena de texto propiamente dicha. Cierto. Pero bueno, esto es equivalente a... Por ejemplo, vamos a definir dos objetos main. Para que veáis que esto no se cumple solamente con los... Vale, en teoría alguno dirá, bueno, pero es que M y G deberían ser iguales, ¿no? No le hemos definido ningún valor. Técnicamente son iguales, ¿no? Entre comillas. Y aquí veis que esto apunta a dos referencias de memoria completamente distintas. Este numerito que veis aquí al final. El primero es nombre de paquete donde está, nombre de la clase, arroba, dirección de memoria donde está ubicado el propio... donde está ubicado ese objeto, o instanciado ese objeto. Primero y el segundo veis que da false, porque no son el mismo objeto. Si nosotros cogiéramos y en vez de un main g igual a new main, hacemos un g es igual a m, incluso, perdón, main g es igual a m, y le damos, vais a ver que así da true. Y da true porque le estamos diciendo, oye, el objeto m pasa a estar también referenciado por la referencia g. Entonces, da igual por donde hagamos el cambio. Si lo hacemos por m, que si lo hacemos por g, el cambio se va a ver reflejado. Y ya que hemos escrito una variable, lo que le voy a hacer es le voy a poner un getter y un setter a dicha variable. Source, generate and setters, valor. Hemos generado un getter y un setter. Y le vamos a decir g.setValor curso de Java. Y acordaos que esto no es una variable estática. Esto no es estático. Esto afecta a nivel de objeto. De hecho, para que no dudéis, vamos a hacer que... vamos a poner otra letra. Main h es igual a new main. Y le vamos a decir que el g setValor es curso de Java. Y aquí le vamos a decir que imprima el de m, el de g y el de h. Y también decirle si s es igual a g y si este es igual a h. Falta un punto y coma. Veis que los dos primeros imprimen curso de Java. ¿Por qué? Porque son el mismo. G apunta a M. Por tanto, al modificarlo desde G, M también se ha visto modificado. Como en H no lo hemos definido, da un null. Y las comparativas, la primera da cierto porque es el mismo objeto. Y la segunda es falso porque son objetos distintos. La referencia de memoria a la que apuntan es completamente distinta, no es el mismo objeto. Y alguno se preguntará, ¿por qué estoy explicando todo este rollazo? Porque, aunque no lo creáis, esto es lo que falla más gente en cualquier examen relacionado con Java. Es la pregunta que más gente falla. Y de hecho es el tema que me he encontrado en el trabajo que más gente falla. Hasta el punto de gente de tener 2 años, que dice tener 2-3 años de experiencia en Java, se equivoca a menudo. Y eso viene sobre todo de la gente que viene de otros lenguajes de programación no orientados a objetos, como puede ser principalmente JavaScript. Entonces,
¿Cómo es la manera correcta de hacer una comparativa en clases o referencias? O comparar entre dos objetos distintos. En primitivos hemos visto que sí funciona. En primitivos, si hacemos 1 es igual a 1, es verdadero. Que ojo, que 1 en entero igual a comillas 1 comillas va a dar falso. En JavaScript dará verdadero, pero en Java dará falso. En Java da falso por una sencilla razón. Cuando se comparan dos tipos, se transforma al tipo más severo. En ese caso, el más severo es la clase. Por tanto, se va a intentar convertir ese 1 en clase, y al no ser de la misma clase, porque lo va a convertir en un object, no van a ser iguales y por tanto va a dar un false. Por tanto, cualquier cosa que comparéis que sea primitivo clase va a daros un false. Entre clase y clase, aunque puedan ser de clases distintas, sí hay casos que puede llegar a dar verdadero si la clase hija, o sea, si la clase que comparamos, o sea, si los dos objetos que comparamos son el mismo, pero cada uno está apuntando a una referencia distinta. Ejemplo, si tenemos la clase animal hombre o animal perro y hemos definido un perro y luego creamos una referencia de animal al perro, si luego comparamos con igual, ahí sí va a dar verdadero porque es el mismo objeto. Ambos están apuntando a la misma zona de memoria. Ok. Entonces, ¿cómo se hace de la manera más correcta para comparar entre objetos? La comparación de objetos se hace con varios métodos, pero en especial es uno en concreto que se llama equals. Y vamos a verlo aquí. Hemos comparado G, pero vamos a comparar la cadena de H. Entonces, decimos, bueno, system.out.println y hacemos f.equals. También voy a explicar el equals ignore case, no os preocupéis, es una variante muy sencilla. Y el otro es C. Oye, F, dime, imprime si F es igual a C. Le damos y vais a ver que imprime un true. Porque ahora sí está comparando el valor. Y la razón es porque dentro de la clase string, nosotros no lo podemos ver, pero dentro de la clase string está este método equals, que realmente no es de la clase string. Viene de la clase object, que es la clase padre de todos los objetos. Pero hay una cosa que se llama sobreescritura, que significa una clase reemplaza el método. Dice, bueno, yo voy a reemplazar el método porque lo que hace exactamente mi padre no es del todo correcto o no es correcto del todo directamente. Y voy a dar mi propia implementación de cómo se tiene que hacer. Entonces, la clase object sí que hace esa comparación tipo igual, pero en una cadena de texto lo que se hace es mira las arrays y mira exactamente si las letras que tienen almacenadas en esa array de caracteres son exactamente los mismos caracteres y tienen la misma largaria. Y en ese caso, ahí ya devuelve un true y en otro caso devuelve un false. Por tanto, importante. Siempre que comparéis objetos, equals. Luego hay un caso muy específico y es el siguiente. Vamos a suponer que pongo esta H en minúscula y esta H en mayúscula. Alguno dirá, bueno, es igual, pero ¿por qué da un false? Y la razón es la siguiente. No sé si expliqué ya en un vídeo, creo que sí,
Creo que fue en uno de los primeros. Sí, en las definiciones de variables. Que nosotros podíamos definir una variable llamada hola y una variable llamada hola. Dirá, uy, pues están admitidas las dos y eso que está repetido. Sí, porque Java es un lenguaje case sensitive. ¿Qué significa esto del lenguaje case sensitive? Significa que una mayúscula es distinto a su misma letra en minúscula. Son completamente diferentes. Por tanto, hola mayúscula no es igual a hola minúscula. Son dos variables completamente distintas. Esto se aplica a todo lo que hay en Java. Importante que si las palabras reservadas, si están escritas en minúscula, las veis escritas en minúscula, van en minúscula, no van en mayúscula, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si queréis hacer esta comparación y os da igual que sean minúsculas o mayúsculas, dice, no, tiene que ser exactamente igual, indiferentemente de me lo hayan escrito en mayúscula o me lo hayan escrito en minúscula. Hay dos soluciones. Una es usar dos métodos, cualquiera, el que queráis de los dos, que son tu uppercase o, ¿vale? Tu uppercase, bueno, que ojo que habría que aplicarlo en los dos lados, porque claro, tú no sabes lo que te puede venir. Va. Tu uppercase, que lo que hace es pone toda la cadena en mayúsculas y la devuelve. Ojo, la devuelve. Y luego explicaré esto de lo de la devuelve la cadena, qué significa, porque es muy importante también tenerlo en cuenta. Y luego tenemos tu lowercase, que es precisamente lo contrario, pone todas en minúscula. Esto a la hora de hacer la comparación es un chuchurrío. Aquí vale la pena utilizar el otro método que hemos visto, que es ignore case. Ignore case lo que hace es no tiene en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Internamente lo que hace es lo pone todo en minúsculas y compara. Y si son iguales, son iguales. Claro, hay que tener en cuenta, esto solo funciona en cadena de texto. De hecho, veis que lo que recibe el método es un string. Específicamente es un string. Es un método para strings. De hecho, si mal no recuerdo, creo que por defecto otras clases no lo tienen implementado porque es específicamente del string. Y en cambio, si miramos un equals, vais a ver que hay una gran diferencia, porque este recibe un object. Interesante, recibe un object. Sí. ¿Y por qué recibe un object? Porque lo he explicado antes. Es una clase que proviene de la clase object. Y la clase object lo único que puede recibir es un object. Aquí sí se puede hacer una cosa, pero yo no la recomiendo hacer, que es que podéis sobrecargar el método. Podéis sobrecargarle y decirle, oye, el método también puede decir un parámetro que reciba uno de su mismo tipo. ¿Vale? Pero ahí vais a tener un problema si hacéis eso. Si hacéis eso, el compilador no va, cuando utilicéis el método, no va a saber a cuál método estáis haciendo referencia. Porque habrá dos métodos apuntando a la misma clase. Por ejemplo, si ahora se hiciera una implementación del string, de un equals con string, cuando llaméis al equals y le pasáis un string, él no sabe si eso lo estáis pasando como un string o como un object. Por tanto, aquí realmente una sobrecarga en el método equals no tiene mucho sentido hacerla. Por tanto, es mejor implementar otro método o utilizar el propio equals que hay. De acuerdo.
Bueno, pues seguimos con otros métodos de string. Hay para dar y regalar. Vimos charat. Acordaos que charat lo que nos permitía era devolvernos qué letra había en una posición exacta. Pues tenemos un método que hace precisamente lo contrario. Nos dice en qué posición está una letra o cadena de texto en concreto, que es index_of. Y de hecho hay dos variantes de index_of que es muy importante verla. La primera es index_of. Vamos a poner una cadena de texto más larga. Vale. Y esto lo vamos a quitar. Perdón. Y esto lo vamos a quitar. El ventilador que se me ha ido. Y aquí vamos a decir, quiero saber dónde está la primera A. Vamos a averiguar dónde está la primera A. Entonces hacemos f.indexOf y el index recibe muchísimos parámetros. Está sobrecargado 4 veces. Nosotros vamos a ver el segundo y el cuarto, que son los más utilizados. El primero y el tercero son un poco más enrevesados de utilizar. Y básicamente hay que tener en cuenta de que las cadenas de texto en la codificación que utilizamos, que es ASCII, no están codificadas exactamente como la letra, están codificadas como un número. Mal no recuerdo, creo que la letra A creo que era el número 67 dentro del ASCII. El ASCII creo que eran 128 caracteres, si mal no recuerdo. Creo que es la 67, si mal no recuerdo. Entonces ahí si le pasamos un 67 le estamos diciendo la letra A. Es porque en ocasiones, en algunos programadores, si trabajan con ASCII directamente, en vez de tener que convertir este número, le pueden suministrar esto directamente. Pero no se suele, yo al menos no lo he utilizado nunca. Yo suelo utilizar el segundo y el cuarto. Entonces, index_of y le decimos la letra A. Claro que también le podemos pasar una así. Acordaos que esto es un char. Y un char es un subtipo, digamos, un char son 16 bits y cabe dentro de un int. Y esto lo admitiría. Debería admitirlo en teoría. Creo que sobra un paréntesis, ¿puede ser? Sí. ¿Veis que lo admite? Ahora mismo estaría utilizando el primero. A mí me gusta más así. Pasarle la cadena de texto. Y esto, bueno, ¿qué pensáis que va a devolver? ¿4? ¿4? ¿Estáis muy seguros de que va a devolver 4? No, me temo que 4 no va a devolver. Va a devolver 3. No sé si os acordáis, las arrays, ¿qué dijimos? Las arrays empiezan por 0. Empiezan por 0. Aquí aplica lo mismo. Empieza por 0. Por tanto, H es 0, la O es 1, la L es 2 y la primera A está en 3. Por tanto, nos imprime un 3. Y ahora, la segunda variante lo que indica es a partir de qué posición tenemos que mirar. Y aquí le vamos a decir un 4. Al decirle un 4 nos estamos situando en este espacio y por tanto lo que va a hacer es buscar el index_of de esta A de aquí, del tal. Vale, perdón, me he equivocado, es aquí.
Y ahora veis que devuelve a la posición 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, la 10, correcto. Bueno, muy sencillo, método muy sencillo. Existen otros dos métodos exactamente iguales, pero lo hace al revés, que es last index of. Y lo que hace es obtener el último índice. Y claro, aquí no tendría que ser 4, porque 4 va en los dos casos va a devolver el mismo número, pero bueno, podemos probarlo. En este caso va a devolver 11, 12, 13, creo que 14, si no suma mal. ¿17? Ah, correcto. Sí, 14, 15, 16, sí, 17. Está aquí. 17. Y si le ponemos 4 aquí, va a seguir devolviendo 17. Ah, pues no. Ah, no, mentira, no me he equivocado. Sí, 3, correcto. 3 porque está mirando desde aquí y le estamos diciendo, oye, no, solamente puedes coger de aquí para adelante, para el otro lado. Y por tanto es 3. Estamos aquí, sería este, el 3. ¿Ok? Vale, un segundo. Se me ha ido. Cuando se me ha bloqueado el ventilador se me ha ido la cabeza. Vale, siguiente método. Ay, se me ha ido. Vale, siguiente método. Hemos visto un método para obtener índices de una letra o de una cadena de texto. Por cierto, que podemos poner cadenas de texto. Se me había olvidado decirlo. Entera. Podemos poner cadenas de texto. Podemos poner ahí ano para buscar dónde está. O bueno, vamos a algo que sea menos burlesco. RIA. Bueno, a partir de la posición 4 le vamos a quitar la posición. Veis que devuelve la 15. La 15 es la R. Correcto. Porque esta era la 14, 15. Coge la primera letra. Entonces dice, oye, a partir de la 15 sí puedes encontrar la cadena RIA dentro de una cadena. Bueno. Y si queremos obtener... Sabemos que hay un nombre y queremos obtener solo el nombre. ¿Cómo podríamos obtenerlo? Bueno, pues habría que primero determinar dónde empieza el nombre. Y bueno, nosotros sabemos que el nombre empieza después de encontrar la cadena tal, con espacio. Incluso podemos ponerle otro espacio delante para asegurarnos. Esto nos devolverá una posición. En concreto debería devolvernos la de este. Y luego tenemos que sumarle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le tendríamos que sumar 6. Y claro, uno dirá, bueno, queremos obtener el nombre. Yo quiero extraer esa cadena. ¿Cómo podemos extraer la cadena? Con un nuevo método denominado substring, que lo que hace es devolvernos una nueva cadena con la subcadena que estamos buscando. En este caso podemos decirle un system.out.println y aquí le podemos decir f.substring y aquí le decimos, hay varios métodos con distintos parámetros, los vamos a ver ahora. El más básico es este, diciéndole cuál es desde dónde vamos a empezar a mirar, que en este caso queremos mirar desde posición más 6. Le damos a play y vale, me he debido equivocar al calcularlo. Ahora sumo una de más. Más 5. Mariano. A ver, espérate. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, correcto, 5. Se me ha ido la pinza al sumar 6. Veis que ha devuelto Mariano. Vale, y si busco... Y si quiero imprimir lo que queda de cadena
Por ejemplo, lo que queda en la cadena a partir del momento que encuentre la A. Incluyendo la A. Propiamente dicha. ¿A qué tal Mariano? ¿A qué tal Mariano? Pero ahora, por ejemplo, queremos decir, no, pero no queremos toda la cadena de texto. Queremos limitarlo hasta una posición en concreto. Que es la otra alternativa que tenemos, que es ponerle un índice de final. Queremos decir, oye, queremos que tengas 5 letras más de esa cadena. ¿A qué? ¿A qué? Ojo, cuidadín con estos métodos. Cuidadín con estos métodos de charat, de charat, etcétera. Bueno, charat y substream. Porque puede dar, tal y como vimos en el charat, puede dar una excepción. Un error. Puede dar un error porque no estamos intentando acceder a una posición que no existe. Si aquí dijimos, vamos a decir el final, y le intentamos sumar 5, vais a ver que da un error. Da un error porque se sale la posición más 5 a partir de esta A. No existe, existe la 0, la 1, la 2 y la 3 ya no existe. Si aquí le dijimos un más 2, sí. Vale, y un más 3 también. Hoy las matemáticas no son lo mío. Vale, sí. Y bueno, una más 3 también. Les voy a explicar por qué. Sí, me acabo de acordar por qué es. Es porque basta el último que le indiquemos menos 1. Que eso siempre se me olvida. Siempre es el último, el que le indiquemos menos 1. Por tanto, el post más 3 no existe. Pero, claro, queremos decir, oye, cógelo todo. Entonces es post más 3. Claro, para cogerlo todo en realidad tú lo harías así. Y esto directamente ya te lo recoge todo. Pero si queremos coger 3 caracteres, pues tendríamos que hacer esto. Pero claro, teniendo en cuenta que se hace un carácter que no existe en la string, va a dar un error. Y por tanto, va a dar una excepción. Cuidadito con eso. Ok, ¿cuánto llevamos a todo esto de vídeo? 37 minutos, caray, tú. Y no he explicado nada. Split. Vale, otro método. Método split. Vamos a suponer que tenemos una cadena de texto con varias palabras. Vamos a dejarla así, pero imaginémonos que tenemos varias frutas y queremos desgranarlo. Meterlo en un array, mismamente. ¿Tenemos un método para ello? Sí. Tenemos el método split, en el cual nosotros podemos hacer string llaves. Ponemos aquí un h, por ejemplo, como nombre de variable. f.split. Vale, y ahora, aquí, muy importante. Aquí vais a pensar, bueno, esto es una cadena de texto. Te diré, bien, sí, es una cadena de texto. Pero ojo, no recibe exactamente una cadena de texto. Recibe una expresión regular. No voy a explicar en este vídeo qué son las expresiones regulares. Eso lo dejaré para un vídeo más adelante. Aunque me temo que lo voy a tener que explicar dentro de muy poquito porque va a hacer falta para el curso. Pero para que no haya visto el vídeo de Java, de hecho casi os recomendaría que os vierais el de Java. De hecho, no me extrañaría que delegara esa explicación al vídeo de Java. De JavaScript, perdón. Al vídeo de JavaScript de expresiones regulares. Porque explicar 2 veces lo mismo me parece un poco absurdo. Y de hecho es que es exactamente lo mismo. Bueno, miraré a ver cómo está el vídeo y si no me gusta cómo quedó lo volveré a grabar. Pero para que os hagáis una idea. Además, que esto se sale un poco también un poco del contexto ya del curso. Una expresión regular lo que nos permite definir
es qué criterios debe de cumplir una cadena para que sea una cadena válida según esa expresión. Por ejemplo, cuando hablamos de un correo electrónico, sabemos que está formado por letras y números, que, bueno, normalmente pues se define algo así. También serían caracteres. Entonces, muchas veces incluso lo que se suele hacer es AZ. Se suele hacer esto. 19. Arroba. No, perdón. Incluso hay gente que le mete AZ puntos, comas, etcétera. Esto tiene que haber al menos uno. Así que al menos uno es más. Luego viene una arroba. Luego viene otro cualquier número de caracteres. AZ19 punto coma. O incluso vamos a decir que los puntos no están metidos ahí. Bueno, sí, puede haber varios puntos. Punto y coma. Luego un punto. Y luego un dominio. Vale, no sé si es un poco más complicado que esto, pero no me voy a poner a verlo ahora. Esto, pues sería una expresión regular. Que te dice, bueno, pues está formado por una serie de caracteres que pueden ser letras, números y algunos símbolos de puntuación. Al menos uno. Eso es lo que indica el. Bueno, espérate, el más. El más, sí, el más creo que era 1 a infinito. Y el interrogante creo que era 0 y 1. Luego la arroba. Y luego otro número de caracteres, incluyendo el punto y la coma. Y luego finalmente tiene que haber un punto y un dominio de la A a la Z. Que por cierto, aquí, espérate, aquí faltaría un más y aquí otro más. Menos tiene que haber uno. ¿De acuerdo? Pues bueno, es importante. Claro, si hacemos búsquedas muy simples no pasa nada. Por ejemplo, si aquí hacemos un split de espacio, esto lo va a hacer. Porque esto es una letra. Estamos diciendo, ole, busca una expresión regular que sea el espacio en blanco. Y entonces va a decir, bueno, pues el espacio en blanco se cumple aquí, aquí y aquí. Se cumple en 3 sitios. Por tanto, se va a dividir en 3. De hecho, si hacemos luego system.out.println h.length, debería devolver 4. Falta un punto y coma. ¿Veis que devuelve 4? Devuelve 4 porque ha encontrado este y este. Coge en cada uno de los sitios que encuentre y se queda con las palabras sin incluir ese espacio. Sin incluir lo que es el carácter delimitador, que se denomina. Entonces, el primero valdrá hola, el segundo vale qué, el tercero vale tal y el cuarto vale Mariano. Esto nos sirve, pues si, por ejemplo, nos puede servir si nos pasan una cadena de texto como parámetro muy larga, separado por un delimitador las distintas partes. Por ejemplo, muchas veces se suele usar para pasar datos de base de datos o campos valores. Aquí pues podemos hacerle un split teniendo en cuenta el delimitador y tener un array con cada uno de esos parámetros, con esos valores, pues si tenemos que trabajar con ellos. Y bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Yo creo que es suficiente. Yo ya dije que el vídeo, el curso de Java iba a ser largo. Es mucho material para dar y se tiene que quedar muy claro. Porque Java ya... claro, aquella gente que ya tiene bajadas el lenguaje de programación dirá, esto son miguillas.
Pero a la gente nueva le cuesta. Y Java no es, digamos, el lenguaje más fácil para empezar a trabajar. Yo diría que ahora mismo el lenguaje más fácil para empezar a trabajar es Python, posiblemente. Python, JavaScript también no es muy difícil, no tiene tanta cosa. Pero bueno. Nada, nos despedimos por hoy. Os invito a que veáis el próximo vídeo. Mañana continuaremos con unos últimos métodos de Java. De la clase... de Java de la clase String. Y continuaremos con otra... bueno, explicaremos el concepto de inmutable, que es lo que, no que quería explicar hoy y no he explicado. ¿Por qué la mayoría de métodos de Java, de String, de la clase String, devuelven otro objeto String? ¿Qué es eso de inmutable? ¿Qué es una clase inmutable? Muy importante de entender. Y ya empezaremos con... bueno, veremos qué problemas tiene esto de por qué es inmutable, qué problemas puede acabar dando en el programa y por qué para ciertas operaciones es más recomendable utilizar una clase denominada String Builder. ¿De acuerdo? Eso es lo que veremos en el vídeo de mañana. Pues nada, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!